Libro de los Proverbios, capítulo 27, verso 8, dice así la palabra del Señor: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema: no dejes tu lugar. Amén. Dice ahí: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Amén. En la vida cristiana uno tiene que aprender a mantenerse, a perseverar donde Dios lo ha puesto y en la situación o condición de vida que Dios le haya puesto, le permita luchar por eso, esforzarse, saber que uno da algo para Dios, para la obra de Dios, para su propia vida espiritual. Amén. Todos, ninguno en la iglesia del Señor Jesucristo, ninguno carece de algo, de un don, de un carisma, de una capacidad que pueda utilizar y que Dios quiere que utilice para la gloria y la honra de su nombre y edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Si miramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 9, a partir del verso 8 en adelante, vamos a encontrar una fábula que nos enseña ese principio, que Dios a todos les dio algo, le entregó algo para hacer, para vivir, de manera que sea de bendición a Dios, para Dios y para la obra del Señor. Jueces capítulo 9, verso 8 dice: fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: tengo de dejar mi pingüe jugo, con el que por mi causa, Dios y los hombres son honrados, para ir a ser grandes sobre los árboles. El olivo rechaza esa oferta de ir a ser grande sobre los árboles, de ir a reinar sobre los árboles, y la rechaza porque tenía una función ya de parte de Dios para desempeñar. Él dice que él producía un jugo, algo con el que por causa de él Dios y los hombres eran honrados. Amén. El olivo es un tronco grueso, corto, nudoso, lo que nos habla a nosotros de estabilidad, de madurez, de una persona que ha sido tratada por Dios, que ha sido sufrido, como dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también dice que el hombre de Dios debe ser sufrido. Nos habla de fortaleza, nos habla de estar bien parado, bien ubicado en su lugar. Amén. Se usaba el aceite para el aceite de la unción. Allá en el tabernáculo era una bendición, dice, honrando a Dios y a los hombres, permaneciendo en su lugar, permaneciendo ahí donde Dios quería que estuviera, cumplía así la voluntad de Dios. Amén. Lo único que producía, vamos a decirlo así como en palabras humanas, lo único que producía era aceite, pero con eso honraba a Dios y a los hombres, y por esa causa rechazó la oferta de ser rey, de ser grande entre los árboles. Amén. Eso nos muestra que hay algo que Dios le ha dado. Amén.
usted o yo sabemos qué hacer. Tenemos una manera de vida que Dios ya preordenó en nosotros. Amén. Que si vivimos así como Dios dice, vamos a honrar a Dios y a los hombres. Entonces hay que hacerlo, hay que practicarlo. Amén, hermanos. En el verso 10 dice: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi fruto para irse a ser grande entre los árboles. La higuera también rechazó la oferta. Puso en primer lugar su dulzura y su fruto. Amén. Porque la higuera tiene que dar fruto en el lugar donde Dios la puso. Es llamada a dar fruto. Amén, hermano. Mire en el libro de Génesis, capítulo 13, en el verso 14: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿Cómo dice? Desde el lugar donde estás. Lot hizo lo contrario. Lot quiso mover sus tiendas hacia Sodoma, porque era una ciudad populosa, económicamente pujante. Tenía, como el mismo Lot lo hace ver, pastos y lugares bien buenos para sus ganados. Lo movió eso. Pero hemos visto que la higuera dice: no voy a dejar de dar mi fruto, mi dulzura, lo que Dios quiso. Amén. En Mateo capítulo 21, en el verso 19, dice: y viendo una higuera, mire, el Señor iba con sus discípulos, y viendo una higuera, dice, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto para siempre. E inmediatamente la higuera se secó. ¿Ven? Porque la higuera está para dar fruto. Dios le dio la capacidad de dar fruto y tenía que dar fruto. Mire, cuando el Señor va a buscar fruto y no lo halla, la maldice. Amén, hermano. Hay otro lugar donde dice que el Señor iba cada año a ver si había fruto. Y como no encontró, un día dijo que la arrancaran, que estaba esterilizando aún la tierra. Pero vino el Señor Jesucristo y le dice al Padre: deja que yo la abone, la estercolé, la cuide este año más, a ver si da fruto. La misericordia de Dios se extiende para que demos fruto. Y le dice: y si no, entonces la cortarás. Porque, repito, la higuera, primero que todo, tiene que dar frutos para Dios. No podemos ser solo hojas, o sea, palabras, querer todo para nosotros. Hay que darle al César lo que es del César, pero también a Dios lo que es de Dios. Amén, hermano. Muchas veces pensamos solo en nosotros y no buscamos a Dios, no le damos a Dios, y de ahí nuestra condición. De eso depende cómo sea nuestra vida espiritual.
porque somos llamados a dar fruto. Amén. Rechazó la oferta. En el verso 12 dice: dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Alabado sea Dios. El mosto habla de alegría, y lo vemos, que alegra a Dios y a los hombres. Habla de plenitud. Amén, hermano. Claro, unidos, está hablando de la vid. Y en Juan capítulo 15 nos dice que unidos a Cristo, que es donde Él quiere que estemos, pegados al Señor Jesucristo, vamos a producir ese fruto que Dios quiere, que le ha dado a nuestras vidas la capacidad. Porque es que Dios no da o no exige de nosotros lo que no somos capaces de dar. La Biblia dice que a uno entregó 5 talentos, a otro le entregó 3, a otro le entregó 1, a todos nos dio. Dice, según nuestra capacidad. Pero quiere que en esa capacidad demos fruto, lo honremos a Él. Amén, hermano. Por eso hay que permanecer unidos a Él. Y vemos aquí que todas estas plantas estaban para dar fruto, hermano. Ninguna, sin excepción, estaba ahí sin producir nada. El problema es nosotros descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos en medio de nuestra condición espiritual, en nuestra condición de vida en la que Él nos ha permitido. Porque aquí a veces miramos a otros y decimos: ah, es que si yo fuera así, o si yo estuviera allá, o si tal cosa, entonces ahí sí. No, cada uno tiene de Dios algo. Y el deber nuestro para con el Señor es explotar eso que Dios nos dio, ese talento que Dios nos entregó. Mire que el que le entregó un talento dice: como yo sabía que usted era así, lo tildó de malo, entonces enterré mi talento. Tenga lo que usted me dio. No produjo. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, lo hubiera dado aunque fuera a los bancos, para que ganara algo de interés. No le estaba exigiendo lo que le dio los 5 que vino, el de los 5 dijo: 5 me diste, 5 he ganado, he aquí, Señor. No, no le estaba exigiendo, no le dijo al de un talento: no, pues me hubiera producido al menos 5 talentos y ya. No, porque el Señor sabía que no le había dado sino 1. Que al menos lo hubiera puesto a los bancos, que al menos hubiera hecho eso que el Señor le entregó. ¿Se da cuenta? No es nosotros, perdón, no es el lugar, no es las circunstancias que lo rodean a uno, no es la maldad de otros o la bienaventuranza o benevolencia de otros, no. Somos nosotros, hermano. El problema soy yo con yo. Yo no le puedo echar la culpa a aquel otro. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor. Cada uno, dice el libro de los Romanos capítulo 2, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, de lo que haya hecho en esta tierra o en esta vida, ahora sea bueno o malo. Cada uno, independientemente. Amén. El problema es que no nos unimos a Cristo, no nos pegamos del Señor. Ponemos en primer lugar otras cosas. Creemos más sabio hacer otras cosas y de otra manera. Examinamos al mundo y nuestras circunstancias bajo la cobertura de lo terrenal, de lo mundano, de lo humano, y a veces de lo más fácil. Y hay que estar despegados a Cristo. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el verso 4 al 6 dice: estad en mí. Mire bien, Juan capítulo 15,
versos 4 al 6 dice, y empieza: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto sino de sí mismo, si no estuviera en la vid. Fueron los árboles a la vida a decirle: reina sobre nosotros. Y yo: no, señores, yo ya tengo que hacer. Ya Dios me encomendó una tarea. Ya Dios me dijo que hiciera algo, y a mí no me va a mover su oferta que de pronto sea mejor económicamente, o que sea mejor en otros aspectos, que sea grande entre ustedes. No, yo ya tengo mi mosto para dar gozo y alegría a Dios y a los hombres. De esa manera sirvo la vid. Y Cristo dice: si no estuvierais en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que está en mí, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no estuviera en mí, es echado fuera como mal pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Oiga bien, mire, hermano, repetidamente lo dice el Señor: de estar en él, de adherirse a la vid, de estar pegados a la vid, o no va a llevar fruto. Lo echarán como mal pámpano, porque sin él, sin estar unidos a Cristo, nada podemos hacer. No podemos buscar la solución a nuestras tragedias y situaciones difíciles y problemas en otra parte, sino en Cristo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué es que no estamos llevando fruto? ¿Por qué no estamos dando lo que es? ¿Por qué no emerge de nosotros esa alegría, ese gozo? Amén, hermano. Ese es nuestro lugar, pegados a Cristo, hermano. Solo así llevaremos frutos y conoceremos la verdad de Dios y seremos bendecidos, sin intervenir otra cosa externa y mundana, hermano. El problema no es el lugar ni lo que nos rodea, repito. El problema somos nosotros, que no le damos la medida a Dios. El problema lo tenemos que buscar es dentro, introspectivamente. Amén. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo. Mire, hermano, aquí: que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Nos está llamando a la comunión con Él. Nos está llamando a darle a Dios, a ser de Dios, a depender de Él, y a no conformarnos a este mundo, a no buscar respuestas y soluciones en este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que conseguir eso, hermano. No actuar a la ligera, no actuar por las circunstancias. Hay que conocer la buena voluntad de Dios, que si estamos en la situación y en el lugar donde Dios quiere, será agradable y perfecta. Sin mí nada podéis hacer. Como decía alguien, es mejor un pesebre en la voluntad de Dios que un palacio en la voluntad de Herodes. Los árboles decían: no, yo prefiero seguir dando esto, aunque parezca insignificante para los demás, pero con ello honro a Dios y a los hombres.
¿Qué sería de nosotros, del hombre, de la humanidad, sin el fruto de la tierra? Sino, como dice el libro de Génesis, que todos los árboles del campo, allá cuando Dios creó y hizo que la tierra produjera, ¿qué sería de nosotros sin eso? Que todos se hubieran ido a ser grandes sobre los demás, a conseguir otro aspecto diferente, digamos, de esa manera, de su vida, de sus intereses, por lo que a ellos les va o les viene mejor. Hay que estar donde Dios quiere, hermano. Amén. Mire el verso 14, allá en el libro de Jueces, mire. Dijeron entonces los árboles a la zarza, o como dice la versión antigua, al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga de la zarza del escaramujo, que devore los cedros del Líbano. Fuego que devore. Eso es lo que queda, hermano. Esa es la consecuencia final si dejamos nuestro lugar. Si dejamos de producir, de hacer, de ser lo que Dios quiere de nosotros. Fuego que devore. Consecuencias por las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que queda. Amén. Cuando uno se deja mover, cuando uno se deja sacudir por cosas externas a la palabra, a la voluntad de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 10, en el verso 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. En cierta forma, el superior tiene cierto derecho, si se pudiera decir, de exaltarse contra los súbditos. ¿Sí o no? Pero más sin embargo dice aquí el Señor: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Amén, hermano. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sí lo tiene? ¿Sí leyó ese pasaje? Eclesiastés 10:4. Mire bien. Aquí quiero leerles una definición de mansedumbre a la que se refiere este pasaje aquí. Dice: no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, va a evitar que usted o yo reaccionemos o tomemos decisiones que no debieran ser así. Le leo. La palabra mansedumbre viene del griego prautes, cuyo significado bíblico dice que es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Aceptamos lo que viene de Dios como bueno, así sea maluco, incómodo, difícil. Pero esa actitud del alma hace que aceptemos esos tratos de Dios con nosotros como si fueran buenos, y por ello sin discutir ni resistir a Dios. O sea, nos ubica debajo de esa voluntad. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante los hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos.
¿Sí entiende eso ahora? ¿Sí entiende cuando dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar? Pase lo que pase, hermano, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, si usted tiene esa actitud de corazón, si ha dejado que los tratos de Dios lo moldeen y lo modelen, entonces va a hacer que se ubique debajo de esa voluntad de Dios sin resistirla, y va a hallar purificación de parte de Dios. Eso, si lo conjugamos con Romanos capítulo 8, verso 28, que dice: a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que aquellos conforme a su propósito son llamados. Nos está diciendo que las circunstancias que vivimos, en el lugar donde estemos, Dios las está proporcionando para purificar y disciplinar nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Sea el problema que sea, Dios sabe. No nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que hará con la tentación juntamente la salida, para que podáis estar firmes. Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, sea el problema que sea, de la índole que sea, siempre es un problema, una dificultad, una circunstancia de esas que nos puede desubicar si no estamos bajo ese espíritu, con esa mansedumbre que Dios quiere en nosotros. Amén, hermano. Entonces hay que resolver ese problema, esa dificultad, esa situación, o de lo contrario, por eso dice: saldrá fuego del escaramujo, de la zarza, saldrá fuego que devore los cedros del Líbano. O sea, de otra manera, si no es así, entonces habrá derrota, habrá ruina y habrá perdición para nuestras vidas. Porque sería como no aceptar la voluntad de Dios. No, yo no aguanto esto aquí, yo no soy capaz, yo no quiero esto, a mí no me gusta esto. Está resistiendo a Dios, como le dijo el Señor al apóstol Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él creía que estaba haciendo una obra para Dios, persiguiendo a los cristianos y matando cristianos. Él creía que estaba honrando a Dios, que era el más celoso, que era el más espiritual. Y no era así, lo estaba resistiendo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén, hermano. ¿Sí está entendiendo? Dura cosa. Amén. Hay que acomodarnos, amoldarnos, o como dice en Romanos 12:2, conformarnos, pero no a este mundo, sino a la voluntad de Dios. Mire el caso de Noemí. Todos lo conocemos, lo hemos leído en alguna ocasión. Noemí, capítulo 1 del libro de Ruth, versos del 1 al 5, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Efrateos de Belén de Judá. ¿De dónde eran ellos? De Belén de Judá. De ahí eran. Amén. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí. Por eso digo, miremos el caso de Noemí, no el de Elimelec, porque en este caso era Noemí la que insistió en el hogar a irse para Moab, y quedó ella con sus 2 hijos,
los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. ¿Cómo le fue a Noemí? Por no recibir el trato de Dios, hermano. Porque es que dice que la razón por la que ella le insistió a su marido que se fueran fue a buscar mejores proyectos para su futuro. Porque dice la Biblia que no había pan en Belén de Judá. ¿Y usted sabe qué significa Belén? Casa de pan. Nada más ese detallito era para haberle dicho a una persona que hubiera orado a Dios y fuese espiritual, pero ¿cómo es posible que no haya pan en la casa de pan? Esto no puede ser casualidad, por algo es. Algo Dios se trae entre manos. Dios tiene su propósito en todo, hermano. Entonces de aquí no me puedo mover. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Así sean las circunstancias y nuestro alrededor difícil de llevar. Pero si es la voluntad de Dios, es bueno. Amén. Buena es la palabra de Jehová. Buena es, hermano. Venga como venga. Si es lo que quiere, amén. Pero Noemí no entendió eso. Insistió a su esposo, vámonos de aquí, y se fueron para los campos de Moab. Oiga, una cosa tremenda, porque si había una región que a Dios no le gustaba, eran los moabitas. No habrá moabita en medio de vosotros, le dijo Dios a Israel. Aleluya. Y para allá cogieron. ¿Qué pasó? Dice en el capítulo 1, en el verso 7, dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Le tocó volver allá, porque allá era el lugar. Efrateos de Belén de Judá. Era ahí donde Dios los necesitaba y los quería. Tuvieron que volver. Empezaron a caminar nuevamente, a deshacer los pasos, hermano. Amén. Pero mire, Ruth, ahí mismo en el capítulo 1, verso 19 al 21. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Tuvieron que llegar allá. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí significa placentera. Ella vivía placentera. Ella vivía bien. Amén, hermano. Aunque de pronto iba a venir una temporada difícil, porque escaseaba el pan, pero era dentro de un propósito de Dios. Entonces debió haberse quedado ahí, y seguramente que iba a seguir placentera, porque en la bendición y en la voluntad de Dios estamos completos, bien. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara. ¿Y por qué Mara? Porque Mara significa amargura. Y ella misma dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Tarde se dio cuenta que era Dios. Tarde se dio cuenta que era la voluntad de Dios para ella y su familia, que se quedaran en Belén y pasaran la prueba, que se esforzaran, que se adherieran y se pegaran más a la vid a ver cuál era el propósito de Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere con esta situación, con este lugar, con esta manera de vivir? Amén, hermanos. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y luego mire lo que dice: yo me fui llena. ¿Ve? Ella era placentera. No le gustarían algunas cosas y eso la movieron. Pero ella dice: yo me fui llena. Se dio cuenta, como decir: uy, yo sí fui bruta, yo por qué tomé esa decisión si yo estaba bien. A la final yo estaba bien. Es que, hermano, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Es necesario, hermano. Es necesario las tribulaciones, es necesario los sufrimientos, los padecimientos, las críticas, es necesario los problemas que vienen. Dios sabe que nos permite, hermano. Él es sabio y Él no quiere destruirnos, Él quiere moldearnos, Él quiere formarnos para entrar en el reino de los cielos. Entonces, si usted se desconecta de ese propósito, no va a ver para qué le sirven las cosas. Pero tiene que estar conectado, pegado a Cristo, para darse cuenta de que va a servir a esto o aquello para su vida. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Y conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Para que sigamos produciendo el mosto, la alegría, el gozo, honrar a Dios. Mire, Job. ¿Usted cree que a usted o a mí nos puede pasar algo más terrible que lo que le pasó a Job? Y más sin embargo dice que no añadió despropósito alguno a Dios, hermano. Y sufrió eso. Todo lo sufrió. Se mantuvo ahí. La mujer se fue y lo quiso maldecir. Y digo, como suelen hablar las mujeres fatuas e insensatas, así has hablado. ¿Qué hemos de recibir de Dios? Únicamente el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro, hermano. Que Dios sabe qué permite y por qué lo permite y para qué lo permite. No habrá despropósito en Dios en ninguna cosa. Amén, hermano. Ahí está. Me fui llena, mas vacía me ha vuelto el Señor. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aleluya. El Todopoderoso me ha afligido. Es que Él tiene derecho, hermano. Él tiene todo el derecho de afligirnos cuando Él quiera. Y más que Él sabe para qué lo hace. Que lo necesitamos. No es que Él sea que le guste castigar o hacer sufrir a sus hijos por gusto, ahí nomás. No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lo necesitamos. Usted lo necesita, yo lo necesito. Si uno vive más conectado a la vida, a Cristo, se va a dar cuenta más luego, sí, Señor, necesitaba eso. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Tranquilo, usted lo va a entender después, no se preocupe, pero eso lo necesita. Oiga, hermano, lo necesita. No le huya a los problemas, no le huya a la dificultad, no le huya al padecimiento. No, hermano, en Cristo, como hizo el Señor. ¿Qué fue lo que dice cuando el Señor sabía que en Jerusalén lo iban a coger y los romanos lo iban a crucificar y venía una situación bien? ¿Qué hizo el Señor? Dice que ciñó su rostro para ir a Jerusalén. Póngale el pecho. Con el Señor, claro, porque aquí uno solo no es capaz. Póngale el pecho, hermano. El Señor quiere aquí así, bueno, listo. Que nos metamos por allí, listo. Que de esta manera, amén. Hermano, pero mire que esto es así, así, difícil y bueno, duro. Bueno, pero si es el Señor lo que quiere.
Amén. No hay que dejar, hermano, nuestro lugar. No, hay es que establecerse metas. En la circunstancia en que usted y yo estemos, hay que establecerse metas, propósitos y cumplirlas. Hay que esforzarse y hay que luchar por esos propósitos. Y hay metas que son del mismo Dios, hermano, según la circunstancia en que estemos. Mire, un versículo que me llama mucho la atención allá en Jeremías 31, 21, mire. Jeremías capítulo 31, verso 21 dice, mire, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste, vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿No te viene ese pasaje, hermano? Eso no está hablando de establecer metas, de establecer situaciones. Dice, establécete señales, ponga majanos, señales, ubicaciones, organice bien, nota atentamente la calzada. Eso habla del futuro. Observe bien. El camino por donde viniste, ese ya nos habla del recorrido, por donde Dios nos ha traído, por donde Dios nos quiere llevar. Tiene sus razones el Señor, porque mire lo que dice Josué capítulo 3, mire, Josué 3, 3 al 5 dice, y mandaron al pueblo diciendo, oiga bien, cuando viereis el arca del pacto del Señor, uno tiene que tener la mirada en Cristo. Cuando viereis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, está hablando de la obra ahí, del arca, la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Sí ve? Uno tiene que ir detrás del arca, detrás de la presencia de Dios, detrás de Dios, hermano, de ella. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. ¿Con qué propósito? Mire, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por eso nota bien la calzada, el camino por donde vino y el que va a recorrer. Mire, por donde habéis de ir. Y le dice la razón aquí, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Esa es la promesa. No importa cómo sea el camino, el que hayamos recorrido ya lo sabemos, pero no sabemos el que está allá. Pero hay que establecerse en el corazón propósitos, metas. Vamos a ir detrás del arca, no vamos a perder de vista al Señor. Somos de Él y para Él, entonces nos vamos a dedicar a Él, porque es Dios el que diseña el camino. Ustedes no han pasado por aquí, usted sabe de dónde viene y lo que ha recorrido, pero usted de aquí para allá no sabe, hermano, ni yo ni nadie, solo Dios. Pero no me puede perder de vista, amén. Él es el que lo señala, el camino, la forma de vida. Pero no solo eso, Él da la capacidad para usted y yo seguir ese camino. Nada nos va a derrotar si vamos ahí mirando al arca, hermano. Nada. Como no le pasó, así mismo como los israelitas. Jeremías capítulo 32, el verso 39. Mire que Él da la capacidad. Mire, Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino. Alabado sea Dios, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. No importa cómo sea el camino, si usted y yo vamos en pos de ese camino sin perder de vista a Cristo, nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. O pudiéramos también decir a los que nos siguen.
Amén. Así el ambiente, hermano, sea de desesperanza. Así el ambiente que nos rodea sea de desolación, de amenaza, de cautividad, como en el caso de los israelitas. El Señor dice, todavía se puede. No importa cómo sea su situación, lo que le rodea. El Señor dice, todavía se puede. Necesita nuestra disposición. Jeremías 33:10. Mire. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual decís. Mire lo que se dice a veces, lo que exclamamos de nuestro lugar o de nuestras circunstancias. Mire lo que se dice. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Tiene de oírse aún se va a oír, mire, voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan sacrificios de alabanza a la casa del Señor, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho el Señor. Está hablando de una restauración plena en el pueblo y en el templo. No importa cómo se ve ahora. Amén. Vista al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios. Vista al blanco. Uno no puede, puesto los ojos en Jesús. No ponga la mirada en los problemas. No ponga la mirada en las circunstancias que le rodean. Eso hará que usted se hunda. Pedro, mientras tuvo la mirada en Cristo, caminó sobre las aguas, sobre las dificultades, sobre la enfermedad, sobre el problema, sobre lo que sea. Caminó sobre las aguas mientras tuvo la mirada en Cristo. Cuando miró las olas, cuando vio los problemas, cuando miró a otra parte, empezó a hundirse. No hay que mirar los problemas, hermano. Hay que mirar a Cristo. Hay que confiar en Él y su palabra. Hay que saber que donde Él nos puso y nos dijo, haga así, váyase detrás del arca, Él va a dar bendición. Por eso dice en el libro de Josué capítulo 1, también dice, mira que te mando que te esfuerces. Hay que esforzarse, sí. Que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Ah, qué bueno, Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Ah, qué bien, gracias Señor. Eso sí, este libro de la ley no se apartará de tu boca, ni de día ni de noche. Siempre vas a meditar en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y ahí viene la bendición, dice, entonces todo lo que hagas te saldrá bien y serás prosperado en todo lo que emprendas. El problema está ahí, hermano. El problema está en que nosotros no nos acoplamos a Cristo. Nos queremos acomodar, a conformar es a lo del mundo y a la circunstancia, a lo que vemos, y no es ahí, es en Cristo. Es poniendo los ojos en el arca y siguiendo hacia donde va el arca, hermano. Es ligados a la vid verdadera que es Cristo. Y nosotros los pámpanos y separados de la vid nada podemos hacer. A su nombre sea la gloria, hermano. Por eso Jeremías 20:11, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Eso es lo que usted tiene que mirar, hermano. Eso es lo que yo tengo que mirar. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Confiemos en esa promesa. Lo dice en muchos lugares y de muchas maneras, que Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Filipenses capítulo 4 verso 13, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Hay que esforzarse, hermano. Pero Él nos fortalece. La victoria es nuestra. Pero tenemos que estar ahí en el lugar que Él quiere. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Somos de Dios, hermano. Desde el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Y dice, y los habéis vencido. Hemos vencido al mundo, hemos vencido al maligno, hemos vencido el pecado, la tentación. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Pero eso es con fe. Eso es ligados a Cristo. Eso es si perseveramos en Él, si no le perdemos de vista, si vamos mirando el arca, si vamos ceñidos a la vid verdadera. Amén, hermano. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Poderoso gigante. ¿Ve? Por eso David venció a Goliat. Todo un ejército, hermano, temblaba con la voz de Goliat, con las sátiras de Goliat, con el reto de Goliat. Todo el pueblo de Israel, el ejército, hermano, gente de guerra, enseñada a guerrear y a vencer, a derrotar a sus enemigos. Pero se paró allá de tipo y empezó a lanzar palabras y todo el mundo temblaba, hasta el rey Saúl. Los mismos hermanos de David, los más fuertes, los más corpulentos y guerreros, temblaban ante la voz de Goliat, porque veían al hombre y se veían a sí mismos bien grandotes y ellos bien pequeños. Pero vino David, el menor de la casa, el jovencito, pero que miraba a Jehová de los ejércitos como su ayudador, su Señor. Y escuchó las palabras, las mismas palabras que oía el resto del ejército. Y él dijo en su corazón y se lo manifestó a la gente: ¿por qué blasfema este incircunciso contra Jehová de los ejércitos y contra su pueblo Israel? ¿Quién es este? Yo lo derroto. Alabado sea Dios. Sin experiencia, vio la condición del pueblo, pero no le importó. Él no se quedó mirando a ese grandote, no le importó, yo tan pequeñito. No, él no miró eso. Lo quisieron ayudar. Vean, no, póngase esta vestidura del rey, de guerrero. Con eso usted lo puede, si lo quiere ir a enfrentar con esto. No, señor, desechó eso. Lo sacó. No, es que yo no necesito ayuda del mundo. Yo no necesito lo material. Yo no necesito nada de esas cosas. Él viene con espada y jabalina y yo vengo contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. ¿Y usted qué cree, hermano? Que fue la pericia de David, la agilidad con la onda, la astucia y la sabiduría de David, la práctica, que todos los días iba a practicar a ver cómo tirar una piedra. No fue eso, hermano. Fue el Espíritu Santo. Cuando David lanza esa piedra, el Espíritu Santo la coge en el aire y la lleva directo a la frente del gigantón y cayó muerto de una vez. Y fue David el pequeño, el jovencito, el inexperto, y le cortó la cabeza. Mire los problemas si quiere. Mire las circunstancias si quiere. Mire la escasez, mire el problema. Váyase para otra parte. Vaya, haga otras cosas. Pero no espere resultados como estos de David. Tiene que mirar a Dios. Tiene que decir con Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Me volverá a dar. Ahí no lo dijo Job, pero yo creo que en el corazón él tenía eso. Dios hará algo. Y de hecho usted sabe que al final del libro dice que lo bendijo Dios el doble. El doble, hermano. Porque es que Dios no permite estas cosas para derrotarnos, para acabar con nosotros. No, Él lo permite para formarnos.
para que lo conozcamos a Él, para que podamos ver su poder, su gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Póngase de pie y dígale al Señor que le ayude a entender, que le ayude a poderse adherirse a la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. No permita eso, hermano. Produzca por naturaleza, de por sí, lo que Dios quiere que usted y yo produzcamos. Amén. El fruto de la carne, lo dice allá en Gálatas capítulo 5, fornicación, impureza, maldad, malos deseos, avaricia, idolatría, etcétera. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es paz, bondad, benignidad, etcétera. Hay que producir eso, hermano. Somos árboles plantados por Dios para producir esos frutos.